Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con en Carver University. Este es un espacio que creamos para acercar la educación, la innovación y la tecnología a toda nuestra comunidad. Aquí conversamos con expertos, aprendemos tendencias, aprendemos de innovación, de investigación y también aprendemos cómo todo esto sirve para mejorar nuestra creatividad, nuestra vida profesional y también nuestra vida académica. Hoy tenemos el honor de contar con un participante, un especialista. Su nombre es Carles Salas. Él es médico especialista en medicina del trabajo. También tiene un máster en dirección de los servicios de prevención. Actualmente se desempeña como responsable de seguridad y salud en el trabajo. Es técnico superior en prevención de riesgos laborales, también tiene una especialización en higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada, es autor también de diversas publicaciones especializadas y también es doctor en psicología. La charla que nos preparó para el día de hoy se titula La ergonomía como motor de la productividad y competitividad empresarial. Para nosotros es un honor tenerlo acá, doctor, así que en este minuto le cedo la palabra y estaremos muy atentos a su presentación. Bueno, pues muy amable por la presentación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir este conversatorio en la universidad. Nos parece siempre poco el poder contactar con estudiantes y estudiantas que se estén versando en toda esta área tan importante, ¿no? y que tanto nos preocupa de la salud y la seguridad en las empresas. Y hoy yo vengo a hablar pues de un aspecto que quizás lo andábamos comentando antes de entrar en la grabación, que quizás pues en las empresas nosotros y nosotras, los prevencionistas, los expertos en seguridad y salud, no dimensionamos de forma adecuada y eso nos hace perder peso específico en las compañías, en las empresas y es algo que nos perjudica para poder desarrollar de una manera gerencial, de una manera pues eficiente y efectiva el desarrollo de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, ¿no? Ahí es donde creo que cojeamos, digamos, tenemos poca visión y esta charla lo que intentará o intenta es poder poner el foco ahí. De alguna manera, nosotros hemos de ser conscientes de que trabajamos para una compañía, cuidamos la seguridad y salud de esos empleados, de nuestros compañeros y compañeras, pero también más allá de que cuidemos la seguridad y salud, nosotros lo que queremos y debemos es velar porque nuestra empresa, nuestra compañía sea realmente una compañía más competitiva, más productiva, ¿no? ¿Qué podemos y cómo lo podemos aportar desde nuestra área de conocimiento? Bien, empezamos un poco y vamos a ir entrando en el tema. Y vamos a ver ejemplos realmente de compañías muy conocidas, de empresas muy conocidas, grupos empresariales de mucho peso específico en el mundo que están optando por hacer inversiones en ergonomía, ¿no? Realmente hay muchos estudios, numerosos estudios que demuestran que la inversión en salud genera incrementos de productividad. Básicamente porque se reduce el ausentismo, y también porque la gente trabaja más contenta, más feliz y hay un bienestar laboral que redunda en que el trabajador esté más productivo en su puesto de trabajo, ¿no? En concreto, la ergonomía y la psicosociología, dentro de las especialidades preventivas, es la que tiene más potencial para mejorar la productividad, ¿eh? De todas maneras, aunque así sea, no hemos acabado, no hemos logrado pues, que el impacto de esto sea, como ya dije al principio, efectivo en las empresas. Fundamentalmente porque por parte de las entidades de prevención, es decir, del propio sector de la prevención, hay una falta de confianza en en comunicar este valor añadido para la mejora de la productividad. Esto realmente es algo de mucho peso específico. Si yo no creo en algo, no lo puedo transmitir. ¿Y por qué no he de creer en algo si realmente hay fundamentos y argumentos para ello? Bueno, pues el problema es todavía más sencillo, es el desconocimiento. El desconocimiento
puro y duro, ¿no? Y además en los planes de estudio de las titulaciones de prevención de riesgos laborales, el análisis coste-beneficio se toca y se menciona bien poco, ¿no? Hay estudios académico-científicos que son los más serios, ¿eh? Los más serios porque son los que demuestran si hay una relación causa-efecto entre una cosa u otra, en este caso entre la actividad preventiva y la productividad de las empresas, ¿no? Y ahí es difícil demostrar esta causa-efecto, pero en el caso particular de la ergonomía sí que se observa una coherencia en estos estudios y en los resultados que arrojan, ¿eh? Por ejemplo, pues se constata que la ergonomía produce un retorno económico positivo en la empresa, ¿eh? Sobre todo en los sectores manufactureros, de almacenamiento, de administración y también pues de la automoción, aunque aquí no venga en este texto relatada. Las actuaciones ergonómicas realmente tienen una incidencia muy positiva, ¿eh? Y para poder demostrar que efectivamente hay una incidencia positiva necesitamos indicadores de eficacia, ¿eh? Indicadores que nos sirvan para poder demostrar las cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues ahora veremos unos cuantos días de baja, productividad, rotación, ¿no? Ahora veremos unos cuantos, ¿no? Eh, la revisión bibliográfica, que se puede hacer de una manera amplia y fácil, porque hay mucho donde consultar, evidencia la dificultad amplia y generalizada de identificar los indicadores y las medidas de eficacia de las acciones preventivas que se acometen, ¿no? Pero indicadores que nos pueden ser útiles para demostrar son por ejemplo, estos ejemplos que vienen aquí, ¿no? Número de lesiones de origen musculoesquelético en un periodo de tiempo, días de baja, incidencia de lesiones de origen musculoesquelético, productividad, rotación de empleados, muy importante el índice de rotación, ausentismo, por supuesto, retorno de inversión, ratio coste-beneficio. Y en general lo que se ve en estos estudios es que por parte de los profesionales de las empresas, no los profesionales del área de seguridad y salud, sino los profesionales de la gestión empresarial, de la producción, de los recursos humanos, se da más relevancia a la necesidad de mejorar la productividad organizacional, porque es así. Y en cambio en las entidades de prevención, en el sector mismo, pues no sucede, ¿no? Bueno, vamos a ir penetrando en este asunto y vamos a verlo cada vez con una lupa mayor. La ergonomía, pues, permite desarrollar el conjunto de lo que es el desempeño persona-máquina, ¿no? Y este conjunto realmente es el que nos origina o nos puede originar problemas en la salud humana, ¿no? Bueno, a pesar de que en muchos casos en la industria se han producido muchas mejoras, muchas veces lo que pasa es que no podemos expresar estas mejoras en términos económicos, lo que son beneficios. Y nosotros somos los responsables, los técnicos y los gestores de la prevención de riesgos laborales. Entonces no podemos estar esperando que otros de otro sector nos vengan a hacer el trabajo. Ahora. Entonces, bueno, ergonomía versus economía, ¿eh? Eh, ¿El problema cuál es? El problema es justificar medidas que no reporten beneficio económico. Es decir, si nos metemos en esta cocina, vamos a encontrar veces que no nos saldrá bien en la cuenta, ¿eh? Bueno, pues hay que asumirlo también, ¿eh? Pero nuestro objetivo va a ser demostrar los beneficios de la gestión de la ergonomía y de la prevención, desmitificando que solo es un gasto y demostrando que en muchas ocasiones es una inversión. Por ejemplo, podemos cuantificar los costes y los beneficios de la ergonomía en una aproximación inicial, pues como viene en esta diapositiva. Cuantificación de costes son beneficios económicos relacionados con el personal. Pues el aumento de la productividad, la reducción de errores, la reducción de accidentes y enfermedades, por lo tanto de absentismo. Los beneficios económicos, pues que podemos obtener un mayor ciclo de vida de los equipos y un menor coste de mantenimiento también. O los beneficios relacionados con el aumento de las ventas. Es decir, si hacemos una actuación ergonómica y hacemos que
el riesgo disminuya, pero a su vez aumente la productividad, pues es el mejor de los negocios, ¿no? Dice, ¿y esto es posible? ¿Eso es posible reducir el riesgo y aumentar la productividad? Pues sí, sí es posible. No es ninguna utopía, ¿eh? Es algo que sucede y si uno se pone a analizar los puestos de trabajo y hacer un buen análisis y un buen trabajo, lo consigue. Aumento de la producción por trabajador. Eso es lo que queremos, que el trabajador produzca más, ¿eh? Pero sin perjudicar la salud del trabajador, ¿no? Entonces, necesitamos mejoras de diseño, herramientas adecuadas. Tenemos que constatarlo a través de estudios de tiempo, de registros de producción, de tasas de productividad. Las cosas hay que hacerlas bien hechas, si no, no se pueden ni se deben hacer, ¿no? Esto es un vídeo, este señor que aparece con los guantes azules es una salmonera precisamente de Chile, una industria de salmón, en la cual este señor lo que hace en una cadena de producción es que le entra a la mano derecha un salmón y el trabajo que hace este señor es darle la vuelta. Y con la mano izquierda lo posiciona en el sentido inverso al que le ha llegado para que siga al despiece, al desespinado, al troceado, etcétera, ¿no? Bien, una vez analizado esto por parte de analistas de puestos de trabajo, ergónomos y demás, se llegó a la conclusión de que no era necesario. Es decir, hace falta un trabajador que esté 8 horas por turno dando vueltas a un pescado, o se podía haber puesto el pescado de origen en el sentido en el que le da la vuelta. Se analizó y se vio que sí, que se podía, y por lo tanto, de ese estudio surgió ya de entrada que este puesto de trabajo es un puesto de trabajo que no aporta valor al producto, que lo único que hace es perder el tiempo. Y entonces el trabajador hace un movimiento repetitivo que no sirve para nada, el producto está más caro porque se tarda más en acabarlo y hay una tarea en toda la cadena de producción que se elimina. Eh, este es un poco la madre del cordero. Los tiempos estándar asignados son el principal factor que proporciona mejoras en la productividad. Si reducimos los tiempos por ciclo, producimos más, ¿no? A menudo la asignación del tiempo por ciclo se hace en condiciones lejanas a lo más óptimo, ¿no? Pero si se hacen intervenciones en la asignación de tiempo, probablemente se pueda elevar la productividad y esta podría evaluarse, ¿no? O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta. También se puede reducir el coeficiente de errores. Si yo me equivoco menos, pues soy más efectivo y produzco más. Por lo tanto, esto también es un indicador en la evaluación de un rediseño ergonómico. Además, la reducción del coeficiente de errores, pues también reduce los incidentes, los accidentes y los daños en equipos y materiales, ¿no? Por lo tanto, reduce los costes. También la reducción del tiempo de aprendizaje. Se puede conseguir diseñar un puesto de trabajo que no requiera tanto conocimiento, tanta necesidad de aprendizaje, horas de formación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que también hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un puesto de trabajo, de ver con qué maquinarias y equipos vamos a interrelacionar al trabajador. Ahora con el tema de la robótica, la inteligencia artificial y tal, todavía se hace más necesario emplear estas técnicas para reducir los tiempos de aprendizaje o focalizar el aprendizaje de otra manera con otros medios, ¿eh? Por lo tanto, si ahorro el tiempo de formación, pues estoy ahorrando una buena pasta y estoy incorporando además a un trabajador a su puesto de trabajo antes, ¿no? Bueno, ahí hay unos ejemplos que voy a pasar un poco por alto, en el sentido de que ahora veremos luego en esta misma presentación ejemplos más integrales de lo que es la aplicación de la ergonomía, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en el segundo punto dice, un programa nuevo basado en un programa informático incorporó un simulador de escenarios laborales y un registro de errores y eso disminuyó el tiempo de instrucción del operador de 5 días a 1,5 días, ¿no? Eso imagínense, ¿no? Ahorrar 3 días y medio de formación en cada grupo de trabajadores.
Por lo tanto, también tengamos en cuenta todas estas reducciones de tiempo y estos aumentos de productividad, la reducción del tiempo de inactividad, cuando un trabajador puede operar la máquina de una manera más eficiente, sin que haya fallos o averías, y por lo tanto un mal uso no sucede o sucede menos y la máquina funciona durante más tiempo en condiciones. Esta optimización, sobre todo en la industria alimentaria o la manufactura, es muy importante porque son industrias donde los tiempos de inactividad pueden ser muy costosos. Separar toda una cadena de producción pues significa no poder sacar producto finalizado durante el tiempo que sea, ¿no? Reducción de los requisitos de habilidad. Es decir, si yo mejoro los diseños de trabajo y los procesos que van asociados a los requisitos de habilidad o destreza, pues puedo evitar unos costes importantes al momento en que tenga que reemplazar a algún trabajador porque esté, pues no sé, de vacaciones o porque tenga que estar de baja médica, de ausencia, de permiso o licencia, pues no sé, 2 meses, 3 meses, en problemas de salud importantes. Estos puestos de trabajo más bien diseñados son más fáciles de ocupar por trabajadores con menos requisitos de habilidad, ¿no? La reducción del tiempo de manutención también, si somos capaces de diseñar un proceso con maquinarias y equipos en los cuales el tiempo de manutención se reduce, pues evidentemente necesito menos personal de manutención y pierdo menos tiempo de producción porque la máquina está menos tiempo parada, ¿no? Estos ahorros pues también hay que tenerlos presentes, ¿no? Y evidentemente esto es lo que todo el mundo desea en las empresas, reducir el ausentismo, ¿no? El tiempo perdido de personas que no vienen a trabajar. Bueno, pues muchas veces es un problema que tiene que ver con ergonomía, ¿no? De manera que si reduzco el ausentismo, puedo aumentar la productividad, ya que entonces hay menos interrupciones en el sistema de trabajo, menos tareas que están desarrolladas por personal que no tiene tanta experiencia y que es más inexperto, etcétera, ¿no? Y como hemos hablado antes, pues si reducimos la capacitación, los tiempos de capacitación, realmente pues vamos a poder trabajar con más efectividad, ¿no? También reducción de empleos parciales, ¿no? Y reducción de personal que está transitoriamente en la empresa. ¿M? Si yo hago que pase menos gente por la empresa, hay menos índice de rotación, pues evidentemente voy a conseguir que la empresa sea más productiva. El movimiento de empleados, pues, en fin, como dice ahí, Schlesinger y Hesketh han demostrado que el coste total del movimiento de empleados es 1,5 veces el salario anual de un empleado. Claro, entonces, esto también estamos perdiendo una parte de beneficios que no es desdeñable en ese sentido, ¿no? Reducción de accidentes y enfermedades, pues evidentemente, muchas veces no cuantificamos en cuanto se dimensiona, en cuanto a dólares, euros, en cuanto se dimensiona la reducción de los accidentes y enfermedades, pesos, ¿eh? Y esto en la mayoría de casos es así. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Si no sé lo que me cuestan los accidentes, realmente ese dato no lo puedo utilizar para realizar actuaciones preventivas, como a continuación veremos, ¿no? Y el tema de la enfermedad igual, es decir, que ahí tenemos un ejemplo francés y otro italiano de la cuantificación que se hizo en su día de lo que cuesta a una empresa una patología musculoesquelética en forma de enfermedad profesional. Los franceses la consideran unos 38.000 euros y en cambio los italianos unos 31.000 euros. Es decir, pero bueno, más o menos se trata de hacer estimaciones que nos sean útiles y que estas estimaciones no las sobredimensionemos. No las sobredimensionemos, porque si las sobredimensionamos nos podemos hacer acreedores de inflar el globo, vamos a decirlo así, y fácilmente nos pueden desvirtuar nuestros argumentos y al revés, que se vuelvan un boomerang para nosotros, ¿no? Entonces siempre es mejor ser
digamos, humildes y ir con cuantificaciones y estimaciones, si es necesario, incluso por debajo, que no por encima, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos ya bastante concretos, ¿eh? El movimiento, como dice ahí, se demuestra andando. Casos de empresas, aquí tenemos unos primeros casos, aquí tenemos un ejemplo de automoción, donde una fabricante como Ford redujo 70% de índice de lesiones. Tengamos en cuenta que son 50.000 trabajadores en la línea de producción de Estados Unidos en ese momento. ¿Eh? Claro, esto es mucho dinero, el 70% de reducción de lesiones, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues funciona que los ergonomistas realizan evaluaciones virtuales de las tareas de ensamblaje en cada lanzamiento del vehículo, ¿no? Y esto lo hacen a través de técnicas ergonómicas, como es la captura de movimiento de cuerpo, las impresiones en 3D de piezas que van a servir para ese nuevo diseño y que las reproducen en esa impresión 3D, y luego también por realidad virtual, ¿no? Así se simula el proceso de construcción del vehículo y se ve, se puede prever qué problemáticas de movimientos repetitivos o de sobreesfuerzos pueden tener los trabajadores. Aquí tenemos pues las tres técnicas que digamos podrían ser las más importantes: la captura de movimientos corporales, las impresiones en tres dimensiones y la realidad virtual inmersiva, ¿no? Cada una con su detalle. Aplicando estas técnicas consiguen, como ya he comentado, pues anticipar lo que será luego el trabajo real en la cadena de producción en el nuevo vehículo. De esta manera, además de la reducción de las lesiones que hemos hablado, se consiguió una reducir el 90% de movimientos que pueden producir sobrecargas, ¿no? Por lo tanto, la inversión, aunque son técnicas que hay que hacer una inversión, no es muy barato, pero tampoco comparado con el beneficio que se obtiene, acaba siendo muy barato, ¿eh? Es un vídeo que lo que hace es visualizar el cómo se puede hacer una electromiografía in situ, en este caso con una plataforma como Saventis, en este caso, con el software, que automáticamente, pues con técnicas de inteligencia artificial, permite visualizar in situ, y en el momento en que se hace la electromiografía, en el segmento sobre todo del brazo, la gráfica, y el propio sistema ya te hace un primer informe acerca de ello, ¿no? Todo es muy rápido y permite actuar enseguida. Aquí tenemos en el sector del transporte de viajeros por autobuses, en una empresa donde los autobuses accesibles se fueron poniendo en marcha. Aquí lo tenemos con las barras de color verde, y hoy día esto ya está pasado, digamos. Esto fue cuando se puso en marcha el sistema de autobuses accesibles, ¿no? Autobuses accesibles son aquellos que permiten que los carritos de los niños, las sillas de rueda de las personas con dificultades de movilidad y demás puedan subir al vehículo mediante un sistema de arrodillamiento que se llama, la extensión de una rampa, y de esta manera se sube al vehículo, ¿no? Para ello, los suelos de esos vehículos, los suelos, son más bajos de los que había antes. Y esto, como dice ahí, provocaba posturas forzadas a nivel cervical por el trabajo en los fosos de los mecánicos, sobre todo los mecánicos más altos, ¿no? Se decidió realizar una actuación ergonómica y dije, bueno, pues oye, en vez de fosos, utilicemos columnas hidráulicas, ¿no? Bueno, pues el planteamiento es este. Oiga, mire, es que, señor director, señor gerente, el coste medio de una incapacidad temporal por cervicalgia en taller es de casi 2.700 euros. Mm, y este año hemos tenido, pues las que sean, ¿no? Tres, cuatro o cinco, las que sean, ¿no? El año que viene, pues tendremos probablemente un número similar o mayor, porque cada vez el incremento de flota con vehículos de suelo bajo es mayor. Y en cambio, el coste de un juego de 6 columnas elevadoras es de 22.000 euros, ¿no? Lo que serían igual a 8 cervicalgias. Bueno, pues este planteamiento, hacérselo a gerencia, es realmente un planteamiento potente, como pueden ver, ¿no? Más que ir y decir, oiga, es que hacen falta columnas porque la gente, si no se hace daño, coge la baja
Y esto pues sí acaba siendo caro, ¿eh? Pero realmente aquí estamos dando cifras y estamos diciendo cosas muy interesantes, ¿no? También en los conductores nos dimos cuenta que había unas cervicalgias y en el sector, lo que es el sector de la cintura escapular, ¿no? De lo que es toda la zona cervical, cráneo, cabeza y cuello, realmente se produce un problema, porque entre las tareas del conductor de autobús está el de hacer que cobrar los títulos de transporte, vender billetes, pero también está el del control de acceso y descenso de vehículos, ¿no? Y en el análisis ergonómico con el sistema Rula se observó que el control de descenso de viajeros a través del retrovisor interior genera un movimiento no aceptable, un movimiento que es de hiperextensión cervical con rotación derecha, ¿no? Y este pues es no aceptable. Aquí tenemos la tabla digamos, de todos los movimientos que se hacen y aparece como no aceptable este movimiento que en las fotos se observa. El conductor, si se fijan, lo que hace cuando llega a una parada es girar la cabeza hacia arriba para consultar, para ver el espejo retrovisor. Entonces tiene que hacer una pequeña hiperextensión y a la vez rotación, ¿no? Es la foto de la derecha. Y esta postura crítica repetitiva se produce muy a menudo porque en un autobús urbano una parada tras otra son pues 2 minutos, 5 minutos, se reproduce el problema en muchas ocasiones y acaba dañando toda esa parte muscular al cabo del tiempo. Se realizó una actuación ergonómica y se sustituyó los espejos por cámaras para el control de descenso. El coste medio de una baja por cervicalgia en conductores es de aproximadamente 3.000 euros. Y en cambio, instalar en un vehículo dos cámaras con un secuenciador, el cableado y el montaje incluido, a nivel de coste de flota, es unos 400 euros, ¿no? Por lo tanto, esta es la argumentación más potente que se puede presentar. Oiga, mire, el coste medio puede ser de 3.000, 3.500 y el coste de enfermedad profesional, que lo hemos dicho antes, es de unos 30.000 a nivel considerado en Italia y 38.000 a nivel de Francia, ¿no? Con lo cual, el coste de un solo accidente de trabajo serviría para financiar o costear de 5 a 8 instalaciones de cámaras y el coste de una sola enfermedad profesional serviría para costear o financiar entre 75 y 95 instalaciones. Estos son argumentos potentes, ¿eh? Esto es lo que no debemos hacer, ¿no? Decir que esto es una propaganda, esto es una foto que hice yo en un congreso, en un URP, en la cual pues, una empresa determinada hacía esta propaganda y vendía packs ergonómicos para el trabajador de oficinas, para administración. Y decía que el coste por baja laboral es de 21.500 euros por empleado. Bueno, oiga, mire, una baja laboral por persona no cuesta 21.500. La estimación aquí está sobrevalorada y entonces resulta que ellos pueden decir que el ahorro total por empleado es 21.257. Aquí ya se desvirtúan ellos solos en cuanto a estos números, porque estamos viendo, y lo hemos visto con estos ejemplos que acabamos de tocar, que una baja médica, un ausentismo, un coste por baja, se mueve entre 2.000 largos y 3.000 y algo euros por persona, no 21.500, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya una serie de ejemplos, como este de una empresa farmacéutica no muy grande, 30 trabajadores en 3 líneas de producción. Todos estos son ejemplos reales, ¿eh? Entonces, en el puesto de muestreo unitario de botellas de sangre había ineficiencias operativas y riesgos para los empleados, ¿no? Y esto, evidentemente, que afectaba a la productividad y a la salud laboral, ¿no? Se decidió invertir en nuevas máquinas que permitieran la reducción del tiempo de espera y que permitieran que hubiera un lector de código de barras para eliminar las manipulaciones y los movimientos excesivos del tubo y las botellas y así agilizar el tiempo. Además de una precintadora automática que disminuía los movimientos repetitivos que tenían que hacer los movimientos para precintar manualmente, ¿no? Así que esa inversión realmente fue, en cuanto a análisis de tiempos y tareas, se pudo medir, se pudo dar indicadores. En cuanto a evaluación ergonómica, se aplicó el índice OCRA, que es un índice de movimiento repetitivo muy interesante. Me gustaría hoy poder hablar más tiempo del que tengo que hablar de este método, pero lamentablemente no me da el tiempo, así que no puedo entretenerme. Pero el índice OCRA
es un índice de riesgo muy interesante y una muy buena referencia. El rediseño del puesto de trabajo, estos que hemos comentado, y la mejora de los métodos, ¿no? Estos nuevos métodos operativos para disminuir la repetitividad y la carga física. Los resultados obtenidos, en resumen, son los que vemos aquí. La productividad aumentó un 11% y los riesgos disminuyeron, lo cual al final es menos costes asociados a bajas laborales y empleados más satisfechos, ¿no? En definitiva, se mejoró el índice OCRA, se mejoró la productividad y se mejoró la calidad del trabajo. Barreras que en este estudio se encontraron: la falta de tiempo y fijaros de nuevo lo que decíamos al principio: desconocimiento o dificultad para documentar los beneficios económicos de las mejoras ergonómicas. Esto es el caballo de batalla. Bueno, otra empresa de automoción, Toyota, mejoras ergonómicas en sus líneas de ensamblaje, reduciendo lesiones y aumentando la productividad. Se hizo un diseño de estaciones de trabajo con herramientas ergonómicas y formación en prácticas seguras, ¿no? Se llevó a cabo una campaña, una actividad interna, actividad Stop 6, porque había 6 tipos de accidentes que ellos detectaron que podían causar la muerte y la discapacidad. Y el resultado fue que se optimizaron los procesos, se redujeron los costes operativos, se mejoró la satisfacción de los trabajadores y una cosa también que hay que tener muy en cuenta, que tiene un coste oculto muy importante en el caso en que fracase la empresa, que es la buena reputación, la imagen de empresa, ¿eh? Si Toyota mañana sale en las portadas de los periódicos porque ha habido un accidente que no sé qué, un accidente mortal o algo gordo, evidentemente los daños en costes ocultos van a ser muy, muy altos. DHL pues hizo una inversión muy alta de 240.000 euros en soluciones de robótica colaborativa, ¿no? Para mejorar la seguridad. Entonces mejoró la seguridad y salud, ¿m? Con robots móviles, con sistemas de elevación por vacío, estaciones automáticas de picking, y así se disminuyó la manipulación manual de cargas, ¿no? Eso hizo que se incrementara el 261% la productividad. Eh, es una cifra que no hace falta decir nada más, como decía uno de por aquí. Y la reducción de costes, ¿no? Los índices de siniestralidad en España disminuyeron un 30%, tras poner en marcha estas soluciones, ¿no? También eso permitió incluir ofrecer oportunidades laborales a personas con diferentes capacidades físicas, ¿no? No hacía falta ya que tengan pues una fortaleza determinada y demás, sino que personas de muchos diferentes orígenes y con diferentes situaciones personales. Impacto en el compromiso y satisfacción de los empleados. Cuando la persona ve que la empresa se preocupa de su salud, que le protege la salud, que le garantiza, pues la cosa cambia. El retorno económico y una mayor imagen, mejor imagen, reputación y sostenibilidad corporativa, ¿no? IKEA puso en marcha también un plan de mejora ergonómica con 35 medidas específicas optimizando espacios de trabajo en actividades como ensamblaje y empaquetado, ¿no? Esto permitió acelerar el ritmo de producción y reducir lo que decíamos al principio, los tiempos de inactividad. Y esto, pues obviamente, hay un mayor volumen de producción y mayores ingresos. Reducción de costes por lesiones y ausencias, menos ausentismo, más incremento en la disposición de la fuerza laboral, incremento de la productividad con un mayor rendimiento diario, reducción del tiempo de improducción, un ahorro en la rotación de personal, también se ha dicho al principio, menos rotación de personal, la gente se queda más en la empresa, están más comprometidos, hay menos costes en formación y en contratación y en selección, y retienes empleados que tienen más experiencia y que permiten mantener mejores estándares de calidad, ¿no? Y luego, evidentemente, la marca pues, obtiene una mejor imagen corporativa y esta generación de beneficios indirectos a través de ello. La inversión inicial en estas soluciones ergonómicas evidentemente es alta. En este caso IKEA se puso en marcha con exoesqueletos y rediseños de estaciones de trabajo. Eso es costoso, pero para el volumen de trabajadores que hay y para el beneficio obtenido, pues evidentemente que no hay vuelta de hoja, ¿no? Por lo tanto, la ergonomía no es un gasto, sino una inversión estratégica, que mejora el bienestar de los empleados y los resultados financieros. 3M, ¿no? También durante más de 30 años un programa integral de ergonomía
en sus operaciones, pues con análisis ergonómico de tareas, capacitación e información, tecnología y automatización, introduciendo herramientas ergonómicas y dispositivos mecánicos para poder reducir la manipulación, sobre todo de cargas pesadas, y un programa de seguimiento y mejora continua con auditorías y evaluaciones constantes, ¿no? Los resultados económicos, aquí los tenemos. Reducción de lesiones, incremento de productividad, ahorro en indemnizaciones y retorno sobre inversión. Entonces, en el retorno sobre inversión, aquí dice, por cada dólar invertido en ergonomía, se arrojaba un retorno de inversión de 4, de 1 a 4. Y esto realmente se produce porque se reducen los costes asociados a accidentes, se reduce la rotación y se reduce el ausentismo. Otra empresa, una startup tecnológica en el diseño de software, donde, bueno, pues gente que trabaja muchas horas sentadas con ordenadores, introdujeron escritorios ajustables, sillas ergonómicas, y esto pues redujo el 30% las medidas, las molestias musculoesqueléticas y aumentó el 15% la producción, ¿no? Bueno, pues lógicamente eso también tiene un impacto en la satisfacción de los programadores y finalmente pues también se reduce la rotación y se retiene el talento y el compromiso, ¿no? Otra interesante actuación en Colombia, fabricación de calzado en una secuencia de pegado de punteras y chapetas en piezas de cuero que consiste en ubicar las chapetas, perdón, sí, ubicar las chapetas, ubicar las punteras, pegar las punteras y luego organizar el producto terminado. Aquí está la definición de lo que había que hacer en cada una de los pasos, ¿no? Casi todo era ubicar manualmente las chapetas, el trabajador coge las unidades de punteras y las ubica en la parte superior, todo a mano, ¿no? La pegar la puntera se produce a bajar manualmente la plancha superior para cerrarla, y organizar el producto terminado. El trabajador retira de la plancha y organiza las piezas terminadas y las ubica en una canastilla. Todo es muy costoso porque todo es manual a partir del trabajador. Se hizo un índice, se hizo una evaluación ergonómica a través de OCRA y se vio que había un riesgo elevado de sufrir daños musculoesqueléticos, con lo cual se propuso un rediseño con cambios que afectaban a mecanismos de activación y pasar de manual a neumático. Había que hacer una inversión. Y de esta manera estandarizamos los tiempos del ciclo de trabajo de tal manera que se pudo reducir el índice OCRA y aumentar la productividad. El aumento de productividad fue del 22%, es decir, cada turno se producían 80 unidades de zapatos más, de calzado. Y también se redujo la probabilidad de que los trabajadores tuvieran trastornos musculoesqueléticos, pasando de un 50% prácticamente a tan solo un 8% después de la intervención. Retorno de inversión y ahorros directos y sostenibilidad, ¿no? Google, otra más. Diseño de espacios abiertos y flexibles, mesas de trabajo ajustables en altura y mobiliario ergonómico con sillas de alta calidad, lo que genera mayor productividad, reducción de costes y mejor satisfacción. Como veis, es reiterativo los resultados en una y otra compañía, en una y otra empresa de diferentes sectores, de diferentes tamaños, ¿no? Sector alimentario, una empresa del sector alimentario, el método OCRA consiguen con la intervención reducir el riesgo de lesiones en un 17 y pico por ciento porque hacen un rediseño de los puestos, eliminando movimientos repetitivos, eliminando posturas forzadas y eliminando esfuerzos innecesarios, ¿no? Disminuyó el ausentismo de un 4% a un 1%. Se redujeron los errores porque hubo menos accidentes y menos errores humanos. Se disminuyeron los costes por correcciones, reparaciones de equipos dañados y desperdicios de material. Y se optimizó el proceso de formación, disminuyendo el tiempo dedicado a la formación y al aprendizaje de los empleados, ¿no? Bimbo, otra gran empresa, donde vamos terminando, porque hay más ejemplos y más ejemplos, pero claro, no acabaríamos nunca. Y yo creo que el mensaje de la sesión está ya más que tatuado en aquellos y aquellas que estéis presenciando, ya sea síncronamente o en diferido, la sesión, ¿no? Mejoras ergonómicas en logística, sustituyendo bandejas metálicas por unas cestas de plástico, reducción del tamaño de estas cestas de 60 a 40 centímetros
porque se pueden, al ser un poco más chicas, se pueden manipular mejor manualmente. También adaptación de los camiones de distribución a ese nuevo tamaño de cestas, ¿no? A nivel de almacenaje, optimización del espacio de almacenamiento, mejora de las rutas de almacenamiento para que se minimice el esfuerzo en cuanto a llevar un producto al lugar de almacenaje. A nivel de producción, rediseño de estaciones de trabajo ajustables, eso es muy importante que sean ajustables, y formación en prácticas seguras, ¿no? Esto es un poco la tabla de resultados en toda la multinacional y el grupo empresarial a nivel de México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y Asia. Cómo disminuyeron la tasa de accidentes, tanto en un lugar como en otro, y cómo eso, ahora lo veremos mejor, se redujeron significativamente las lesiones con potencial grave o fatal, se pasó de 689 casos a 17, se eliminaron las enfermedades ocupacionales de 11 casos a 0, se disminuyeron las lesiones no incapacitantes y menores de 860 casos a 817. Hubo una rebaja de lesiones menores en unas 400. Y en definitiva, como pueden ver, estos cambios al final ellos lo cuantificaron en ahorros superiores a 170 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Fijaros el margen de beneficio que tengo yo de inversión si voy a reducir 170 millones de coste, ¿no? Conclusiones, la reducción de accidentes y enfermedades profesionales, la disminución de días perdidos y absentismo también se redujo significativamente, mayor productividad y cumplimiento de normativas, mejora de imagen corporativa. Hay algunos casos más que en la presentación ustedes los podrán acceder. Yo ya no tengo más tiempo, me habían otorgado una franja de tiempo que ya me he comido. Estoy muy encantado de poder seguir aquí con ustedes, pero también entiendo que el tiempo ha terminado y me dejo estos casos pues, para que los puedan ustedes complementar. En definitiva, y van pasando conclusiones, se corrobora que efectivamente hay una relación causa-efecto entre implementar actuaciones preventivas, en este caso ergonómicas, y la mejora de la productividad, ¿no? De tal manera que es necesario integrar el cálculo de costes en la gestión habitual de cualquier sistema de prevención de riesgos laborales. Eso es, digamos, es como el abecedario, el ABC. Si no lo hacemos, no estaremos nunca considerados en las gestiones de empresas. Siempre seremos un área de gestión de segunda categoría y no hay más remedio. A los empresarios hay que hablarles en el mismo idioma que les hablan otras áreas, producción, calidad, y uno de estos idiomas es el dinero, es los dólares, los euros, ¿no? El sistema de costes que se aplique, pues simplemente no hace falta que seamos economistas. Yo no soy economista, ni tengo estudios, pero he conseguido pues, alcanzar los suficientes conocimientos, que tampoco, insisto, no es necesario ser ningún experto, como para implementar un sistema de costes que sea simple, realista, consensuado, eso sí, es decir, no hagamos nosotros la guerra por nuestro lado. Si hacemos algo, lo comentamos, lo compensamos y lo consensuamos a nivel de pues, nuestra jefatura, de recursos humanos, de HSE, donde estemos en el organigrama, ¿no? Que esté integrado en el quehacer diario. Cuando investigamos un accidente, calculamos a su vez el coste de ese accidente. Esté basado en métodos y conceptos que ya están más que contrastados, es decir, no vamos a inventar la rueda ya está inventada, y que sea adaptable a mi realidad empresarial, ¿no? El cálculo de costes permite calcular las rentabilidades de la productividad. Lo hemos visto con los ejemplos de las cámaras de control de descenso de los autobuses, ¿no? O de los elevadores, de las columnas elevadoras, ¿no? Y este que viene aquí, este número 4 que viene aquí encuadrado, ¿no? Los prevencionistas no podemos seguir albergando nuestras mayores dosis de argumentación rentabilista en cuestiones estratégicas o intangibles de forma prioritaria. Es necesario buscar el consenso en cuanto a misión y visión entre empresarios y prevencionistas. Y como ya he dicho, la integración del cálculo de costes no es nueva, pero no ha impregnado en los gestores de la prevención. Lo hemos visto al principio, es decir, desde las propias entidades de prevención y profesionales somos los primeros que no nos lo creemos. No nos lo creemos porque no tocamos el tema suficientemente y no tenemos toda esta información como esto que yo he explicado esta tarde, ¿no? Gestores de la prevención y gestores de la empresa debemos hablar el mismo idioma. Varios estudios calculan la rentabilidad potencial de la prevención de riesgos con una rentabilidad de 1 a 2.2.
hemos visto en uno de los ejemplos, no me acuerdo qué empresa era, que la rentabilidad era de 1 a 4, ¿eh? Es decir, que cuanto menos es de 1 a 2. Cualquier negocio que de $1 o €1 saques 2, le va a interesar a cualquier empresario. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Eh, las inversiones en estas condiciones de trabajo sanas y seguras y en medidas de promoción de la salud o de regreso al trabajo deben considerarse un nuevo pilar de la prevención en las políticas de seguridad y salud, ¿no? Y necesitamos indicadores para todo ello, porque si no, no podemos hacer un seguimiento, no podemos demostrar nada. Hemos visto algunos de ellos, los hemos mencionado, ¿no? Eh, También saber que la inversión en intangibles, en personas, porque al final estamos invirtiendo en personas, genera rendimientos crecientes. Es decir, nosotros damos una formación en manipulación de cargas a un grupo de trabajadores y no podemos esperar que al día siguiente el rendimiento sea ya 100%. Hay que ir sensibilizando, haciendo un seguimiento, insistiendo, ¿no? Y el rendimiento en las personas es creciente. El rendimiento es creciente. Mientras que en una máquina, el día que la pones en marcha, por primera vez funciona perfecta, pero por mucho mantenimiento y por mucho limpieza que se le haga, esa máquina, desde su primer día hasta su vida útil, va a ir decreciendo en su rentabilidad, en su rendimiento, ¿no? Por lo tanto, los intangibles, las personas, vamos en crecimiento en cuanto a rentabilidad y los equipos y maquinarias en decrecimiento, ¿no? Finalizamos con esta frase de Peter Drucker, que fue un gurú austríaco afincado en Estados Unidos y es el gurú y el máximo exponente del management. Tanto es así que en Estados Unidos se da un premio al management en nombre de Peter Drucker. Y dice que el primer deber del negocio es sobrevivir el principio guía de la economía comercial, no es maximizar utilidades, sino evitar las pérdidas, ¿eh? ¿Y qué son, si no, los accidentes, las enfermedades, los daños a la salud, sino pérdidas para una empresa? Por lo tanto, desde el propio sector economicista, desde los economistas, ya nos están diciendo que lo primero que hay que hacer es evitar las pérdidas y, por lo tanto, debemos subirnos al carro en el control de las condiciones de trabajo y en la cuantificación de todo ello. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de interés y quedo a disposición. Ahí está mi correo electrónico también, por si alguna persona deseara el contacto. Muy amables. Buenas tardes. Bueno, con esto cerramos nuestro webinar de hoy. Queremos agradecerle al doctor Carles Sala por esta sesión tan clara, tan práctica e innovadora. También queremos agradecer a todos ustedes que nos están viendo. Gracias por ser parte de esta comunidad que quiere seguir aprendiendo y los invitamos a estar atentos a futuras actividades de Conversando con en Carver University. Que tengan una muy feliz tarde para todos. Nos vemos. Buenas tardes y muchas gracias.